En esta ocasión vamos a comentar sobre la regla de L'Hopital. Para ello vamos a utilizar dos ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Como pueden ver aquí, en esta función racional, si aplicamos x igual a 0 a cada uno de sus miembros, vamos a obtener una indeterminación 0 entre 0. Entonces, podemos aplicar en este caso la regla de L'Hopital. Bueno, para aplicar esta regla tenemos que derivar el numerador y el denominador por separados para obtener esta nueva función racional. Ahora, como pueden ver, en el denominador de esta función, si aplicamos x igual a 0, obtenemos coseno de 0, que es 1. Entonces solamente nos va a interesar calcular el límite del numerador. Notemos en la parte izquierda de esta diferencia. Cuando x tiende a 0, 2x se comporta como una función infinitesimal. Y seno de 1 entre x, a pesar que 1 entre x, cuando x tiende a 0 tiende al infinito, esta función seno de 1 entre x es una función acotada. Entonces, por propiedad, una función infinitesimal por una función acotada nos da como resultado otra función infinitesimal. Por lo tanto, toda esta función 2x por seno de 1 entre x tiende a 0. Ahora solamente nos queda calcular este límite de menos coseno de 1 entre x. Pero 1 entre x cuando x tiende a 0 tiende al infinito. Sin embargo, el coseno va a ser algo oscilante mientras x tiende a 0. La oscilación obviamente va a variar entre menos 1 y 1. Es decir, si cogemos dos subsucesiones, en cada subsucesión podemos obtener límites diferentes y por ende, este límite no existiría. Es decir, que por la regla de L'Hopital hemos concluido que el límite no existe. Pero entonces, ¿podemos deducir que tampoco existe el límite de la función original? Pues la regla de L'Hopital no nos dice nada si no existe. Si este límite no existe, no podemos deducir que tampoco exista el límite de la función original. Entonces, ¿qué hacer? En estos casos, pues, una resolución alternativa es la aplicación de álgebra elemental. En este caso vamos a ver funciones equivalentes. Cuando x tiende a 0, la función equivalente de seno de x es x. Entonces, en lugar de seno de x vamos a poner x, simplificamos los x y obtenemos una función infinitesimal que es x por una función acotada. Por lo tanto, toda esta función tiende a 0. Es decir, que el límite de esta función es igual a 0, a pesar que no exista el límite por la regla de L'Hopital. Ahora veamos otro ejemplo. Esto es una variante de un ejemplo dada por el matemático Otto Stolz. Vamos a intentar calcular el límite de esta función. Notemos que cuando x tiende al infinito, acá vamos a obtener una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, a ciegas podemos aplicar la regla de L'Hopital derivando cada miembro de la función racional. Es decir, derivamos el numerador, luego derivamos el denominador, obteniendo esta función. Podemos simplificar 2 más 2 coseno de 2x aprovechando el ángulo doble para obtener
4 coseno al cuadrado de x, tanto en el numerador como en parte del denominador. Y como en ambos términos de la fracción hay coseno, simplificamos y nos queda esta expresión. Además podemos separar esta fracción en dos términos, ya que abajo en el denominador tenemos en común en la suma la exponencial de seno de x. Entonces reescribamos esta fracción como sigue. Hemos escrito esto a propósito para que vean que al lado derecho en la multiplicación tenemos una función acotada, ya que coseno y seno son funciones acotadas, y al otro lado podrán darse fácilmente cuenta que es una función infinitesimal, ya que 4 coseno de x más seno de 2x más 1 es una función acotada, y esto se le va a sumar una función infinito. Por lo tanto, lo que está en el denominador tiende a infinito, y 1 sobre infinito tiende a 0. Por lo tanto, un infinitesimal por una función acotada nos da una función infinitesimal. Por lo tanto, el límite es 0. Pero si tratamos de resolver este límite por otra vía, es decir, por el álgebra elemental, por ejemplo, podemos pasar esta exponencial de seno de x en el numerador, pero con el exponente de signo cambiado, y bajar lo que está en el numerador hacia el denominador y distribuyendo la división convenientemente a la suma para obtener esta nueva expresión. Ahora notemos en esta fracción pequeña 1 entre 2x más seno de 2x, que es un infinitesimal, es decir, que todo esto tiende a 0. Por lo tanto, el denominador tiende a 1. Entonces solamente nos interesaría el límite de lo que resta o lo que queda en el numerador, es decir, el límite cuando x tiende a infinito del exponencial de menos seno de x. Pero cuando x tiende al infinito, seno de x es oscilante. Como antes, podemos elegir dos sucesiones o dos subsucesiones para x, donde el límite de seno de x sea un número y para la otra sucesión el límite sea otro. Por lo tanto, para la exponencial de menos seno de x también se puede deducir lo mismo, que para tales sucesiones vamos a obtener dos límites diferentes. Por lo tanto, este límite no existe, es decir, que el límite de la función original no existiría. Entonces hemos llegado a dos casos contradictorios. Por un lado nos dice que existe y es igual a 0, pero por otro lado nos dice que no existe. ¿Cuál de estos resultados es el correcto? Recuerden que inicialmente dijimos que hemos aplicado la regla del L'Hopital a ciegas. Entonces, ¿qué ha faltado ahí? Volvamos al cálculo inicial, es decir, a la regla del L'Hopital. Entonces aquí hemos derivado el numerador y hemos derivado el denominador. Simplificamos sin que afecte a la función racional, es decir, no simplificamos nada en común entre los dos miembros de la fracción y obtenemos esta expresión. Ahora, si llamamos g de x a lo que está en el denominador de la función original, entonces lo que está aquí en este denominador es la derivada de esa g, que vendría dada por esta expresión. Ahora, notemos que en cada sumando tenemos al coseno de x. ¿Y cuándo se anula el coseno de x? Cuando x, por ejemplo, vale pi medios. Cuando x vale pi medios, la derivada de g es igual a 0 en x igual a pi medios. O sea, si tenemos que x vale pi medios por un número impar, o sea, pi medios por 2n más 1, al ser evaluada en la derivada de x, esto nos da 0. Para cualquier número natural n.
si n tiende al infinito por los números naturales, x también tiende al infinito. O sea, que en el entorno del infinito van a haber puntos que van a anular a la derivada de g. Es decir, que la derivada de g de x es igual a 0 para tales números. Y por lo tanto, esto violaría una de las hipótesis de la regla de L'Hopital. Es decir, que al cumplirse que la derivada de x sea igual a 0 en cierto entorno del infinito, no podría aplicarse la regla de L'Hopital. Por lo tanto, nos quedaríamos con que el límite de esta función original no existe. Ahora, como podrán darse cuenta, si aplicamos la regla de L'Hopital a ciegas, el límite de esta función va a existir. Sin embargo, hemos visto acá que el límite de la función original no existe. Y eso pasa por no ver las hipótesis de la regla de L'Hopital. Por eso es siempre bueno observar en cada texto las demostraciones, porque es ahí donde nos explican muy bien las hipótesis para la demostración. Entonces, por ahora esto sería todo con respecto a la regla de L'Hopital.